Sobrecargas, por ejemplo, para oficina 250, para vivienda 200, para centro comercial 500, y así podríamos mencionar diferentes sobrecargas. Muchas veces el constructor, por querer ahorrar dinero, y escuchen bien, van a querer meterle gato por liebre, es decir, van a traer viguetas que no son de la sobrecarga correspondiente. Fíjense qué delicado, ¿no? Ha sucedido. Entonces, ustedes ven la vigueta, ya, pretensada. No, señor. Por eso existe, digamos, para diferentes sobrecargas, una especificación, la cantidad de cables, diámetro de cables y todo. Entonces, eso hay que verificar, si es que la vigueta que se está utilizando en el proyecto corresponde a la vigueta que está llegando a obra. Cuidado, esa es la parte más crítica de esto, ¿no? También otras consideraciones importantes, también está relacionada al apuntalamiento, que no debe ser más de 1,50 m, el control del alineamiento, que habíamos visto el alineamiento de las viguetas, ¿no? Y el ladrillo de techo, controlar la nivelación del techo, controlar que no se rompan las viguetas para que pasen instalaciones sanitarias o eléctricas, que es muy común que suceda eso, entonces se están rompiendo, no se debe hacer eso. Y verificar los encuentros con las vigas, o sea, el encuentro de esa vigueta pretensada con la vigueta o la viga estructural en la cual están descansando. Otra innovación son las prelosas, que algo creo que habíamos hablado en la exposición pasada, que se están usando mucho, son muy prácticas, nos permiten avanzar bastantes sectores muy rápido, montadas sobre una grúa, y podemos tener acabados tan perfectos como vemos esto en los techos, el montaje muy rápido, ¿no? Pero que debemos controlar que se cumpla con la medida de seguridad, porque acá, miren ustedes, mira acá la gente está acá abajo y está pasando por encima de ellos, ¿no? Eso es antirreglamentario, ¿no? No puede pasar eso, pues que esté pasando justo debajo de ellos, ¿no? Y todavía encima lo están mirando. No, eso no puede ser, ¿no? Controlar que los bloques de poliestireno tengan densidad indicada en los planos y solicitar por el control. Acá hay gato por liebre también, porque este poliestireno puede tener diferentes densidades. La más baja es densidad 10, es más barata, y a medida de densidad 12, 15 son más caras, ¿no? Y de repente en los planos me dice densidad 15, y en la obra solamente están colocando densidad 10, por ahorrarse costos, ¿no? Evitar la destrucción de los bloques de poliestireno en las instalaciones sanitarias eléctricas, que ya lo vimos en la clase pasada. Por último, en el medio se están usando mucho los sistemas termofusión para todo lo que es las redes de agua, ¿no? Y que me parece espectacular, muy bien, porque te da una gran garantía en el trabajo, ya no hay el famoso pegamento, ¿no? Estos son sistemas que vinieron en Argentina, en Chile, ya lo tenemos nosotros acá, y se están aplicando en gran mayoría de obras con muy buen éxito, ¿no? Las consideraciones finales para esto, comprobar la correcta ubicación y salida de agua, comprobar la verticalidad de la salida. Acá hay un problema, cuando hablo esto, de repente lo está pasando muy rápido al que lo estoy comentando, pero la verticalidad es importante, porque después, como todo esto está enterrado en la losa, en el techo, entonces resulta que tienen que estar levantados para que encajen dentro de la pared donde van a levantarse esas tuberías para que se ponga la salida de agua fría o agua caliente. Es común ver, no he traído imágenes, pero que muchas veces no han quedado en la posición y están quemándolo, calentándolo, digamos, para jalar. Entonces ahí están malogrando toda la calidad, digamos, de este producto tan bueno, ¿no? Entonces, eso no debe hacerse, ¿no? Comprobar que se haya realizado las pruebas de presión correspondientes, ¿no? Conclusión. Concluimos con esto, nuestra posición, y decimos lo siguiente, ¿no? El inspector municipal debe estar capacitado para asumir las funciones mediante acreditaciones que le otorguen los colegios profesionales. Como han visto ustedes y hemos pasado rápidamente, hemos hablado de las normas de verificación técnica, hemos hablado de la norma de calidad, hemos hablado de la norma de suelo, hemos hablado de la norma de concreto armado, hemos hablado de las normas de seguridad, ¿no? Entonces, para hacer un trabajo de inspección tenemos que estar muy bien capacitados con toda la parte normativa, y que eso significa una constante capacitación y constante acreditación, ¿no? Las anotaciones en los informes de verificación técnica deben ceñirse a los aspectos técnicos basados en el proyecto aprobado. No debe iniciarse una obra sin antes conocer el estado de edificaciones colindantes. Toda inspección debe comprobarse la vigencia de la póliza CAR,
Por último, verificar que la obra cuente con todos los permisos municipales, como habíamos hablado, uso de vías, permisos de cercos, licencias, etcétera, ¿no? Comprobar que todos los trabajadores cuenten con la póliza SSTR vigente de seguridad de trabajo de riesgo. Comprobar que los trabajadores tengan, acá me equivoqué, es EPI, ¿no? EPI, y cumplir con las inspecciones programadas en la fecha que corresponde, y comprobar e informar sobre modificaciones del proyecto aprobado. Bien. ¿Preguntas? Estamos justo, ¿ves? La 1. Empezamos 11 y estamos en la 1. O'clock, a lo inglés. Sí. Respecto al tema de la designación del director de la obra en las municipalidades, en algunas... Sí. Sí, en algunas municipalidades, digamos, yo trabajo para una empresa, ¿no? En la cual ya tiene, digamos, un arreglo, un contrato con un inspector, ¿no? Que es designado para varias obras, flores, sencillo, pero específicamente en ciertas municipalidades no te permiten que la constructora pueda traer su inspector. No sé si es legal eso, pero ya te ponen una traba al momento de presentar el expediente, ¿no? O el cronograma de visitas. Y eso hace que la misma municipalidad te designe un inspector que trabaja dentro de la municipalidad y bueno, pasa de repente que lo que usted estaba explicando, ¿no? Que ya es pagado a través de la municipalidad, ¿no? Ya no a través del proyecto de ingeniero. No sé si eso es legal que te pongan esa traba, ¿no? ¿Cómo funciona Sí. en todo caso? Es ilegal. ¿Ya? O sea que ahí hay chamba para un abogado, pues. Es que está normado. Está normado. A mí también me hicieron la vida imposible, no creas, ¿eh? No voy a decir que municipalidad para poder entrar, porque la constructora, una constructora grande, me presentó y le hicieron 20.000 problemas, ¿no? Hasta que al final la empresa, pues, mandó con carta a su abogado, y entonces ya ahí sí, tranquilo, más tuvieron que aceptar. Es verdad. Lo que dice usted, pero es ilegal. O sea, sí está normado que... Y ya está. Es la tercera modalidad, pues, ¿no? Son 3 modalidades, ¿no? De municipalidad, que venga del colegio de ingenieros o inspector acreditado. Tienes que tener tu licencia de construir, tu licencia de conducir, pues. Tu licencia de conducir en este momento que te hayas pasado el examen y estés acreditado. Entonces, sí, esa es la... pero hay una cosa sí bien importante. Sí, la municipalidad puede observar si el edificio es, vamos a decir, modalidad C, ¿no? Y el inspector no cumple con, vamos a decir, mínimo que tenga 3, pues, ¿no? Para poder hacer, ¿correcto? No, tiene que aceptar la municipalidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Respecto a los sistemas constructivos nuevos o, bueno, prefabricados como prelosas o viretas de concreto pretensado, hay muchas obras que se aprueban con sistema convencional, pero en el momento de que ejecutan, utilizan estos sistemas nuevos. Y hay una gran discusión sobre si es una modificación sustancial o no sustancial, de acuerdo al reglamento de la 29090, para considerar que deban ir a una modificación de la licencia. Ya, sí. ¿Qué opina usted respecto a eso? Si se puede ser considerado como una modificación sustancial. Ya, sí te entiendo. A ver, digamos, yo presento mi techo como un techo aligerado común y corriente, ¿no es cierto? Y yo lo cambio, le pongo viguetes. Bien, no es una modificación sustancial, en principio, ¿no? Esto está, primeramente, lo que habría que verificar, lo único que sí debe verificar el municipio es que si esto ya está, digamos, hay intervención, por ejemplo, en este caso, el único ente que autoriza o regulariza o da la certificación son Sensico,
no sé, que es el Servicio Nacional de Capacitación de Industria de Construcción, e Indecopi, pues en este caso, ¿no? Entonces, que este producto sea algo ya, porque los productos nuevos o nuevas tecnologías o nuevos métodos constructivos pasan primero por comisión, se presentan estas instituciones o estas fábricas, lo presentan a Censico, y Censico se pronuncia sobre eso y tienen obviamente ya una, no si no es la palabra certificación, pero digamos, han creado precedente de que sí han sido revisados y aprobados, ¿no? Para eso. Entonces, yo considero que no es una modificación, digamos, sustancial, pero sí es una modificación y que debe constar en qué, y debe constar tanto para el municipio y debe constar también para el propio propietario del edificio, porque cuando a uno le venden un proyecto, ¿no es cierto?, entonces el propietario debe saber cómo construyeron y con qué elementos se construyó su inmueble. Segundo, también puede haber el caso de los muros. Por ejemplo, es común ver en los proyectos que le ponen calzadura, hasta 4 sotas o 3 sotas calzadura, ¿no es cierto? Presentar la memoria y cálculo, todo, pero, y después en la obra jamás es la calzadura si no se hace el muro anclado, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que le corresponde al inspector y qué le corresponde a la municipalidad? El inspector debe pedirle en su informe al constructor, al responsable de obra en este momento, que se sirva a presentar la memoria de cálculos, el muro anclado, que se sirva a presentar las especificaciones técnicas, con todo ese paquete, que lo sirva a presentar al municipio. Ahora, ¿eso va a merituar una nueva calificación? Creo que no, pero sí entra a los antecedentes de esta obra. Ahora, porque supuestamente ha habido una aprobación de ese proyecto y donde ha habido una comisión, en este caso de parte del Colegio de Ingenieros, que se ha pronunciado sobre la calzadura, ¿no es cierto? Lo malo es que hay un vacío legal ahí, digamos en la norma E050, la norma de suelos y cimentaciones, donde te ponga tácitamente, la calzadura será solamente aplicable hasta un sótano, por ejemplo, y en tales tipos de suelos, ¿no? A partir de eso debe usarse este método o tal, ¿no? Entonces, como hay ese vacío, entonces pasa estas situaciones tanto en la calificación, aquí es delicado la calificación de un muro anclado, porque estamos hablando de este problema, digamos, de la ingenieros estructurales que no quieren firmar los muros de anclado. Así es. Eso es, entonces, pero esto es un vacío, ¿no? Un vacío donde hay diferentes opiniones sobre eso, ¿no? Pero que debe estar, o sea, no se puede quedar en el vacío de que se presentó de esta manera y se está haciendo de otra manera. O sea, sí tiene que presentarse, así como los arquitectos presentan un plano de replanteo arquitectónico, o sea, se llama con variación, ¿no? Ha habido, entonces en la parte de, no solamente, vamos a decir, de estructura, también lo mismo debe ser en sanitarias. Ponte que el plano, porque hemos hablado de instalaciones sanitarias, digamos, ¿no? Entonces que te pongan acá en las especificaciones técnicas, todo con tubos PVC de clase 100, ¿no? Y te hable todo como si fuera del sistema roscado, con pegamento, lo que fuera. Entonces, y en la práctica se está haciendo el termofusión, por ejemplo. Entonces el propietario tiene que saber y también en los planos tienen que estar indicado eso. Entonces sí amerita que se presenten planos de replanteo de estas especialidades. ¿En qué momento? Porque en verdad en la conformidad solo se presenta arquitectura. Así es. En el resto no hay quien lo apruebe. O sea, ¿quién lo aprueba? El problema se presenta, por ejemplo, en lo de calzaduras con muro anclado, cuando se producen daños al vecino. Exacto. Entonces el vecino sabe que se ha cambiado el proyecto y es motivo mayor para enjuiciar a todo el mundo, ¿no? Es verdad, y entonces ahora acuérdese que detrás de un proyecto hay una responsabilidad del proyectista, ¿no? Entonces el proyectista, cualquier modificación no lo puede hacer más que el propio proyectista. Y el proyectista tiene que asumir esa responsabilidad. Y está en la norma G030, derechos y responsabilidades, sobre este aspecto. Ahora, este tema de la calzadura, de los muros anclados, es un tema que, más allá de eso, es lo que comentaba acá el colega, ¿no? Hay una invasión a terceros. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? De que tenemos esta situación, digamos, muy delicada, que es colisionar contra los derechos de otro, ¿no? Sí. Bueno, si bien es cierto, ese tema tiene varias aristas,
pero en principio nosotros tenemos limitaciones para intervenir sobre los materiales. Lo que sí debemos incidir es que se cumpla lo que dice el proyecto. Perdón. Y si nosotros vemos que de calzadura pasó a otro sistema innovador, por ejemplo en mi caso, yo estoy hablando de praxis, anoto en el cuaderno de obra que en el proyecto aprobado no contempla ese procedimiento y que proceda con los trámites administrativos correspondientes ante la municipalidad y que la municipalidad dé la última palabra. Esto con fines posteriores a nuestra responsabilidad. Así es. Y lo que dice la colega, que el vecino puede darse cuenta de un cambio y se complica peor en la comunidad. Así es. Eso se tiene que informar de todas maneras. Hay que informarlo, sí. ¿Alguna? Sí. Una consulta, en lo que es linderos y áreas, el vecino, si siente que está siendo afectado en una construcción, ¿podría solicitar la inspección del municipio, o sea, una revisión de esto? Claro. El vecino, pero el vecino no antes de entrar a un tema judicial, ¿no? Por supuesto. El vecino tiene ese derecho. Totalmente. Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Con respecto a las calicatas, que no le entendí bien, cuando se hace un edificio de 15 pisos, se dice, primero es una calicata de 3 pisos, no perdón, de profundidad.